Y para explorar más a fondo qué fue lo que pasó precisamente en Argentina, por qué Argentina decidió votar a favor de un personaje de estas características, de este perfil y sobre todo el perfil del votante a favor de Javier Milei, hablamos de una población sumamente joven. Se encuentra con nosotros el doctor Jesús López Almejo, internacionalista, a quien saludamos con mucho gusto. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Tocayo? Muy contento de estar con ustedes y listos para darle el análisis. Muchas gracias. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría hasta cierto punto puede parecer muy general, pero ¿qué pasó en Argentina? ¿Por qué se inclinó la mayoría de la población argentina? Estamos hablando de un porcentaje superior al 50% en una segunda ronda por un personaje con características tan particulares que no niega la cruz de su parroquia, que abiertamente dice: yo no reconozco crímenes de genocidio, yo no reconozco problemas de la dictadura, yo voy a dolarizar, yo no reconozco derechos de homosexuales, yo no estoy a favor del aborto. ¿Qué pasó en Argentina? Oye, y a eso agrégale que las decisiones económicas que toma las consulta por medio de una intermediaria con su perro Conan ya Aparte. fallecido. Sí, sí, Es sí, sí. decir, estamos hablando de un personaje fuera de serie que hace que personajes como Jair Bolsonaro de Brasil o Donald Trump de Estados Unidos parezcan tipos racionales y bien centrados con madurez política. Nada más de ese nivel. Lo que ha pasado, mi querido Tocayo, es que las élites argentinas, con ayuda de las élites estadounidenses, han hecho del sistema político argentino un chiste mal contado, porque también hubiera sido ridículo que ganara Massa. Yo lo advertía en agosto pasado que Javier Milei estaba más vivo que nunca y que tenía todas las posibilidades de ganar, porque lo que hicieron fue dividir en tercios la elección masiva, de tal suerte que si queda Massa en primer lugar, pero detrás de Massa en las primarias viene Javier Milei y detrás de Milei, sin tanta diferencia porcentual de votos, viene Bullrich al ser parte parte sí, del gobierno de Macri y Macri de derecha. Entonces, si aunque se digan libertarios, hemos observado que por las propuestas que tiene Javier Milei es más ultraderecha y que lo primero que hizo fue también dividir la elección a tercios, pues en una campaña en donde solamente terminan dos en el balotaje, pues claro que la derecha iba a preferir a la ultraderecha antes que preferir a la izquierda, pero decía yo que si más hubiera ganado también sería un chiste mal contado porque ya lo decían en la introducción del reportaje anterior. Argentina tiene una inflación interanual de 142%, es decir, un poder adquisitivo bastante nulo, lo que hace, mi querido Tocayo, que hasta 4 de cada 10 personas sean pobres en Argentina. Es decir, estamos hablando de que de acuerdo a los conceptos de pobreza del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cuyos estragos los conoce bien la República de Argentina, pues el 40% de la población vive en la pobreza y buena parte de estos pobres son jóvenes, jóvenes que no vivieron en tiempos de la dictadura, jóvenes que incluso no tienen acceso a la educación y por lo tanto la memoria histórica es todavía más limitada, jóvenes que pues en el contexto de las redes sociales optaron por darle la oportunidad a un tipo advenedizo, disruptivo, que apeló mucho a las emociones y a los sentimientos de esos argentinos que siendo vulnerables y teniendo estas condiciones que acabo de mencionar, pues básicamente a través de las campañas intensas en las redes como TikTok, Instagram, estas que muchos políticos tradicionales menosprecian y que los asesores de campañas para políticos tradicionales siguen, a pesar de que son apaleados, siguen pretendiendo que no tienen un impacto en la vida social, apostando a que los jóvenes generalmente no salen a votar. Bueno, pues en Argentina pasó exactamente el ABC de lo que sucede cuando un político de las características de Trump, de Bolsonaro, del mismo Volodymyr Zelensky en Ucrania, que pasa de ser comediante a político exitoso, y el mismo Milei, demuestran que estos outsiders con estas características y discursos que van al corazón de estos sectores vulnerables, pues terminan por ganar las campañas electorales. Y Tocayo, si a esto le sumamos que la élite argentina primero quitó del medio a Cristina Fernández de Kirchner, quien podría haber sido el otro significativo y más combativa y un símbolo de las políticas aplicadas o centradas en la sociedad, pues tal vez estuviéramos hablando de escenarios distintos, pero ponen a Massa, un político gris,
economista, y si tienes a la economía del país, quizás ni siquiera por el 100% de su responsabilidad, pero incapaz de lidiar con las consecuencias del escenario que dejó el mismo Macri, pues básicamente tienes la fórmula perfecta para que esta votación histórica con el 56%, con más de 3 millones de votos entre uno y otro, es decir, una verdadera paliza electoral, se haya materializado. Jesús, ¿qué papel va a jugar Mauricio Macri, aprovechando ahorita que lo mencionas, dado que, pues, como bien decía, se conoce que es en parte causante de la crisis que se vive en Argentina? Mira, básicamente Macri va a jugar de aval, sobre todo en el Congreso, porque en sistemas presidencialistas generalmente nos centramos en el presidente en turno, aunque hay que decir que en Argentina hay una oportunidad ante este escenario que se antoja catastrófico, y es que el Poder Legislativo va a poder hacer el contrapeso, debido a que, si bien es cierto que la gente votó masivamente por Javier Milei, fíjate que votaron de manera diferenciada, es decir, los votos para Milei no se tradujeron en votos para su partido en el Congreso. En el Congreso nada más logró tener 38 votos de los 350 diputados que tiene el Congreso Nacional. Entonces, ¿cuál es el papel del macrismo? El macrismo logró 94 votos. Entonces, sumados los 94 votos del macrismo y los 38 votos de Javier Milei, apenas alcanzan 132 votos. De tal suerte, pues, que si nos ponemos a ver, 132 de 350 es una tercera parte. Podrán entonces impulsar cosas a base de decretos unidos, pero tendrán que hacer una negociación muy intensa con aquellos a los que les llamaban zurdos de mierda, escoria humana, monstruos, o corran por sus vidas, zurdos malditos. De tal suerte, pues, que también es cierto que a Milei le vendrá pasando tentativamente lo que le ocurrió a Donald Trump, en la medida que se enfrente con los fenómenos reales de la gobernabilidad. Si quiere terminar su cargo exitosamente, o por lo menos terminarlo, si quiere tener gobernabilidad en el país, tendrá que ir centrándose más en cuestiones de la política real y dejar de ser más el candidato que llegó a ser. De tal suerte, pues, que una esperanza para la cordura política, digamos, ahí en Argentina, va a ser que en el Congreso Nacional, ni siquiera con la ayuda del macrismo, van a acercarse al 50%. Jesús, Milei se dice libertario. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el neoliberalismo? Mira, parte de las falencias, de la ignorancia, del desconocimiento de los conceptos, es que se divida una sociedad en conservadores y liberales, porque quienes son conservadores para algunas cosas son liberales para otras, y viceversa. Me explico. Por ejemplo, cuando hablamos de las izquierdas, a las izquierdas se les conoce como grupos humanos con enfoques centrados en las libertades, pero en las libertades sociales. Pero generalmente las izquierdas suelen ser bastante nacionalistas y conservadoras en el plano soberanista. Es decir, las izquierdas le dan mucho peso al Estado benefactor, a los estados fuertes, con políticas públicas, incluso hasta paternalistas, centradas en los más pobres, en los más vulnerables. Pero socialmente suelen ser más liberales, ¿no? En el caso de Macri, perdón, en el caso de Milei, Milei se autodenomina libertario porque, aunque en lo social es conservador y en lo social está más de acuerdo con los sectores conservadores de Argentina, en diferentes temas que han sido bastante polémicos ahí en Argentina, como el tema de la despenalización del aborto, las comunidades LGTBI, etcétera. En lo económico, ahí es a lo que se refiere como libertario. Quiere prácticamente desinflar al Estado benefactor, quiere que se pague por la educación como una regla, ya no lo deja ni siquiera el libertario, ya ni siquiera deja la libertad para que se decida si la gente quiere aprovechar la posibilidad que le brinda el Estado o que paguen. Dice, se tiene que pagar por la educación, se tiene que pagar por los servicios de salud, vamos a privatizarlo todo. Creo que a Milei le falta leer este libro clásico, La Gran Transformación, de Carl Polanyi, en donde habla que el mercado autorregulador, la idea del mercado autorregulador, es una mera falacia, porque quienes ya lo han intentado aplicar, al final terminan llevando a la quiebra a los sistemas económicos, en donde tratan de hacer que el Estado solamente se encargue de proveer seguridad y deje la suerte, digamos, de las prácticas regulatorias, pues a libre albedrío de las fuerzas del mercado, que en realidad las fuerzas del mercado
son empresarios con intereses. Entonces, partir de la hipótesis de que las fuerzas del mercado se autorregulan, pues es una falacia y una falencia, porque a final de cuentas son empresarios cuya razón de ser y de forjar sus empresas, pues es la maximización de la utilidad, la generación de la riqueza y el disminuir las pérdidas, cosa contraria al Estado. El Estado, su razón de ser es la cosa pública. Entonces, pues no hay diferencia con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo justamente de Hayek, de Friedman, por lo que aboga es eso, por hacer que el Estado solamente sea un adorno que se encargue de proveer ciertas condiciones, pero que deje a las fuerzas del mercado actuar de acuerdo a quien más hábil sea y a quien más pueda aprovechar las lagunas que deja justamente, lagunas legales que deja el Estado. De tal suerte pues que esto se le va a complicar a Javier Milei por una simple y sencilla razón. Porque el candidato le promete ese 40% de los argentinos extremadamente pobres que los va a sacar de la pobreza, pero resulta que con las propuestas que dejarán de ser bailecitos, que dejarán de ser gritos, que dejarán de ser fantasmas imaginarios, con las propuestas que trae, se ha comprobado cuando observamos otros casos paradigmáticos que finalmente se necesita al Estado para llegar a solventar los problemas que deja la ausencia del Estado. Es decir, va a consolidar la pobreza, incluso la podría ampliar, y esto, bueno, pues generaría problemas de gobernabilidad en el futuro casi inmediato. Jesús López Almejo, tocayo, de verdad, siempre es un gusto recibirte aquí en Noticias 360 de la tarde. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias para los dos, un abrazo fuerte. Igualmente, gracias por acompañarnos como siempre. Y bueno, vamos a continuar con la información porque en Dominicana las lluvias